del Centro de Promoción de la Cooperación Española en Antigua Guatemala. Hoy tenemos el honor de presentar el libro Murmullos del Agua, estampas de una edad embrujada, de Virgilio Rodríguez Aragón. Esto es una serie de historias que recopilan la historia de la infancia del autor con hechos verídicos, que esperamos que disfruten mucho esta presentación. Les quiero presentar brevemente al autor, quien es doctor en Sociología y en Estudios Comparativos sobre América Latina y el Caribe por parte de la Universidad de Brasilia y Flaxo en Brasil. Es maestro en Sociología por parte de Flasco, México, licenciado en Pedagogía y Ciencias de la Educación por parte de la Universidad San Carlos de Guatemala, fundador y director de la revista electrónica de opinión y cultura Gaceta GT, autor del libro Popol Vuh, Francisco Jiménez y el laberinto de los manuscritos. Así que sean bienvenidos, les brindo la palabra. Bien, bienvenidos, muchísimas gracias por su presencia. Pues hemos invitado a dos grandes personas queridas, conocedoras de la antigua, más que yo. Así que, pues, sin más, lo dejo con nuestra querida amiga Córdoba de Nuestra. Muy buenas noches, es un placer. El libro fue un placer de leer y quiero compartirles con ustedes. Platicamos con Héctor sobre cómo abordar algo tan esencial para cualquier antigüeño, porque la verdad es que el libro es esa parte esencial, es el numen de lo que somos. Se convierte en un relato atemporal y esa creo que es la parte más importante que debemos resaltar. Yo tengo algunas cosas escritas sobre el devenir que tuve con el libro y me pregunté varias veces cuál sería la parte que tendría que extraer para poder presentárselos. Yo tuve muchas emociones, a pesar de que las generaciones son diferentes. Crecimos en esta ciudad y esta ciudad tiene la peculiaridad de envolvernos, de abrazarnos. No me gusta plantearlo así, pero no hay forma de explicarlo. Tiene un embrujo, tiene algo que nos ha acompañado, sin importar que el camino de alguien haya sido 60 años antes, 40 años antes, 100 años antes. Compartimos la misma esencia, compartimos los mismos olores, compartimos las mismas vistas. Nuestra ciudad está viva, está en movimiento, pero sigue siendo una fotografía que nos acompaña. Es como tener no solo el soundtrack de nuestra vida, sino también tener esos pequeños paisajes que no necesariamente son los bellos atardeceres, no necesariamente son los imponentes monumentos, sino que muchas veces son las cuadras donde vivimos, son los colores de las casas de los vecinos, son esas cosas a las que nos acostumbramos, como el ir y venir de la gente. Ya sabemos cuando pasa el mercader, ya sabemos cuando pasa el vendedor. Entonces, yo creo que, y si en su momento me emociono al plantear un poquito esto, lo quise hacer de la forma menos manoseada del libro, y para no spoilarles el libro en realidad. Creo que el libro debe leerse, debe disfrutarse, y si usted lo agarra una tardecita con un cafecito, como un atardecer de Antigua, le prometo que el libro no lo suelta, porque es increíble. Entonces, van a disculpar tal vez cómo me retraigo un poco de la idea, porque me abordó mucho el libro, y para ser un poco más objetiva, fue un poquito complicado para mí. Espero que en su momento, cuando lo tengan ustedes en sus manos, puedan disfrutar eso. Entonces lo voy a hacer de la siguiente manera, lo vamos a hacer con Héctor, porque también lo comentamos. Yo voy a hacer un poco de referencia del libro desde las ideas muy generales que el libro nos plantea en algunas áreas, y en el caso de Héctor, él va a ser más puntual en ciertos eventos que marcan transiciones dentro del libro. Como les insisto, la idea no es spoilearles el libro, porque el libro debe de gustarse, pero si me permiten para esto, pues vamos a leer un poquito, pero a pesar de estar leyendo esto, queremos que sea una charla, ¿verdad? Una plática entre todos. Entonces me voy a permitir empezar con algo, disculpen lo sobijeada de las hojas, pero es que ustedes saben que cuando se escribe se va
las ideas llegan y se siguen plasmando, ¿verdad? Por eso es que uno anda cargando con qué escribir. Bueno, entonces sabemos que el libro se llama Murmullo del Agua. Solo el nombre es algo tremendamente poético, y no solo dejemos el lado poético del nombre, la carga emocional y nostálgica que nos plantea el agua, ese devenir, esa fluidez. El agua nace en algún lugar, parte de algún lugar y tiene un tránsito, pero al final de cuentas el agua es un ciclo. Y creo que todos, los que nos quedamos y los que nos vamos de alguna manera, como decía Luis Cardoso de Alagón, estamos retornando constantemente a nuestra ciudad, estamos retornando constantemente a nuestra infancia, a nuestra adolescencia, a nuestros recuerdos. No necesariamente retornar físicamente a la ciudad, solo el hecho de interiorizarnos en un momento, en un recuerdo, en un olor, en un sabor, nos trae de regreso como el agua a donde partimos, de donde nacemos. Y llovemos, los antigueños llovemos por las tardes, llovemos por las mañanas. Esa es la vena que nos une, nos hace un poquito diferentes. Entonces empezamos ya fuerte con el título del libro, Murmullo de Agua. Para mí el libro en su totalidad fue una semilla sencilla, lo primero, del ser humano, que empieza a crecer y a formarse idea de su entorno en una ciudad que para ya un adulto es una ciudad pequeña, a veces una ciudad compacta, pero para un niño es un universo absoluto. Entonces para mí el libro nos llevó del microcosmos al macrocosmos, y luego en el macrocosmos donde está esta necesidad de regresar. Y lo planteo de esta manera. El libro es un vasto cosmos literario, donde cada palabra es una estrella y cada capítulo un universo propio. A medida que pasamos las páginas, viajamos a través de diferentes dimensiones de la experiencia humana. Vamos desde la persona hasta el universo. En el relato, que comienza con la intimidad del individuo, ese mundo interior, donde sus pensamientos y emociones crean un microcosmos. Cada ansiedad y deseo son como agujeros negros, absorbiendo y transformando la realidad que lo rodea. Cada línea, el lector se asoma cada vez a la infinita vastedad de su entorno, donde las preocupaciones personales se entrelazan con el tejido del universo. Aquí los sueños, las aspiraciones del protagonista se desbordan, convirtiéndose en constelaciones de posibilidades que conectan su vida con el resto de la humanidad y el cosmos. Vamos también de la persona a la ciudad, y a la ciudad que dentro de nosotros se transforma en nuestra persona. A medida de que el protagonista se adentra en su propia historia, su experiencia personal se entrelaza con la vida de una ciudad bulliciosa pero pequeña. Las calles se convierten en venas que pulsan con la energía de miles de historias entrelazadas. Los personajes secundarios son estrellas fugaces que cubren y cruzan el camino del protagonista, dejando una huella que ilumina su viaje. La ciudad, con sus luces y sombras, refleja el alma del protagonista y se convierte en el espejo donde se entrechocan los destinos, revelando la interconexión de vidas que, aunque distintas, giran en la misma órbita. De la ciudad nos interiorizamos de nuevo hacia la infancia. A medida que el protagonista madura, el relato se convierte en un viaje hacia el pasado, un retorno nostálgico a la infancia. Aquí, las memorias se despliegan como ángeles en una danza etérea. Los juegos de la niñez y las enseñanzas de la juventud emergen como ecos. Las experiencias pasadas se entrelazan con la realidad del presente, abriendo un portal a la esencia del ser, donde la fantasía y la realidad son indistinguibles. Ese regreso a la infancia es como un viaje
a un universo paralelo, lleno de colores vibrantes y de sueños sin límites. Desde la infancia, con esa nostalgia del recuerdo, una infancia sobrepuesta a una madurez no temprana, volvemos de nuevo a la realidad del tiempo presente. En el final del viaje, el libro nos lleva hasta ahí. Las lecciones aprendidas en la niñez se convierten en las bases sobre las cuales construimos las vidas adultas. Cada elección, cada desilusión y cada triunfo se apilan como capas de un vasto tapiz que llamamos experiencia. La madurez no es un final, sino un nuevo universo, donde la sabiduría adquirida guía al protagonista hacia nuevas constelaciones de posibilidades, enriqueciendo no solo su vida, sino también la de quienes lo rodean. Así, el libro se despliega, un viaje estético desde la esencia de la persona, abrumadoramente íntimo, hasta la inmensidad de la ciudad, la nostalgia de la infancia y la realización de la madurez, convirtiéndose en un reflejo de nuestro propio viaje por los universos de la vida. Esa es una breve introducción de lo que el libro nos lleva. La vida de su protagonista, acá presente y no presente, porque hay una mezcla ahí, esa mezcla que a todos nos da el tiempo, donde nos detenemos, vemos para atrás y la línea entre lo que de verdad recordamos que sucedió es velada por lo que queremos que haya pasado, por lo que soñamos que pasó, por lo que anhela nuestro corazón y por la melancolía del retorno. Y ahí quisiera, pues, primero preguntarle a usted si cuando empezó esta antología de recuerdos, esa fue la intención, o esta antología tomó poder y se rearmó como esta nostalgia del pasado. Gracias. Gracias. Bueno, la pregunta es muy directa y también es compleja, porque el libro empezó así, ciertamente. La intención era escribir algunos recuerdos. Mis hijos menores preguntaban mucho, yo soy muy anecdótico, y siempre reiterábamos. Mi hija, por ejemplo, preguntaba, pero cuenta otra vez la historia de los tamales, de la señora de los tamales. Entonces, conforme estaba trabajando en otro texto, haciendo la investigación, que me tocó ir de un país a otro, parar en un lugar, parar en otro, pues la nostalgia, ¿sí? La nostalgia me jalaba y yo decía, bueno, ¿qué pasó en aquel momento? Y redactaba partes, pero no había la intención del libro, no había la intención de recordar, de decirme a mí mismo. Los cuentos tienen distintas fechas, están revueltos, porque era en un lugar dado, por ejemplo, San Felipe, me quedé en una casa en un momento de disolución de ideas, de determinadas situaciones, y eso, la nostalgia de un niño que ya no es, pero también la alegría de poder volver a ser niño, estando en un lugar en Madrid o en Córdoba, y pienso que mi ciudad es esta, antigua, que mi pasado es mi infancia y que mi casa es aquella. Entonces es una mezcla de efectos, porque todas las personas que aparecen en las narraciones son de carne y hueso, son gente con la que compartir y que fueron como creando ese caleidoscopio. Entonces sí, es una mezcla de nostalgia. ¿Sí? Excelente, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, y el doctor dice como que así empezó la cosa y algo tan, dice, no, bueno, esto es tan sencillo, pero la verdad que no es sencillo. Va a agarrar un libro y no lo va a soltar, como dijo Lisa. Es un libro que tiene como
escenario una casa típicamente antigüeña, amplios y altos corredores, patios grandes, pilas enormes donde el chorro pasa las 24 horas del día con el agua, y ahí es donde viene el murmullo del agua. Entonces, mencionaba usted, entre los recuerdos, menciona a la señora de los tamales. Y yo quiero, yo tengo aquí algunos tips para algunas de las estampas que ustedes nos regalan, pero ya que menciona a la señora de los tamales, una señora que se dedica a hacer esa comida tan sabrosa de los antigüeños y guatemaltecos, los prepara en la casa donde ella es inquilina de la familia, los trae al mercado, cuando los está preparando lo deja al niño a que solo mire y que amenicen la fabricación de los tamales, amenizado con la música de Sonia López. Entonces, bueno, la señora trabaja y es muy activa, pero tiene un pequeño problema: le gusta un poquito la bebida. Tan es así que en una oportunidad, cuando ha terminado su venta, la regresan en un taxi y le dice el taxista: hoy sí vino en calidad de bulto. Entonces, esa es una de las estampas que nos regala en su libro. Más adelante, si me permiten, mencionar algunas otras. Ahora tiene la palabra. Excelente, muchas gracias. Bueno, entonces seguimos avanzando, precisamente con lo que mencionamos ahora, la belleza de lo cotidiano. Para nosotros damos por sentados, el antiguo específicamente, sabe que el sábado es sábado de tamales. Sabemos que el jueves es jueves de paches, a pesar de que los compramos miércoles porque el jueves ya se acabaron. Los hacen desde miércoles, ¿verdad? Todas estas son partes de nuestra idiosincrasia, pero son parte de este universo que conocemos. En el corazón del vecindario, la tienda de barrio se erige como un microcosmos de la vida cotidiana, un crisol de interacciones sociales y un núcleo cultural donde se entrelazan historias, sonrisas y la esencia misma de la comunidad. Es un refugio que trasciende la simple transacción comercial, convirtiéndose en un punto de encuentro donde las miradas se cruzan y las palabras fluyen, tejiendo el tejido social que la vida nos da para darle vida al entorno. En este espacio vibrante, cada estante y cada rincón narra la vida de sus habitantes, convirtiendo lo ordinario en extraordinario. Se despliega ante nuestros ojos una avenida vibrante que se halla en el corazón de la comunidad. A medida que el sol comienza a despertarse, sus rayos dorados se filtran en las casas, esos grandes caserones antigüeños, iluminando un escenario lleno de vida y color. La rutina matutina no es simplemente transitar del tiempo, sino un ballet cotidiano donde cada comerciante, cada sonido, cada olor desempeña un papel con una gracia y una familiaridad que lo transforma en sinfonía. Los vendedores, con rostros conocidos que reflejan la calidez de su entorno, cargan cajas y canastas llenas de frutas, verduras crujientes y aroma de especias. Cada paso un saludo, se entrelaza un tapiz sonoro de sonrisas, intercambios y murmullos que resuenan. La sencilla acción del vendedor ambulante se convierte en un ritual que celebra la conexión de las personas con los productos que ofrecen. El libro pinta una imagen de la belleza que se encuentra en lo cotidiano. Cada página se revela como historias no contadas de quienes con manos hábiles producen y venden, forjando la esencia de lo que llamamos comunidad. El acto de beber un café caliente o de negociar el precio de un manojo de hierbas
convierte en un símbolo de la vida diaria, donde cada gesto tiene un significado profundo y familiar. Los colores vibrantes de las frutas contrastan con el empedrado gris de la avenida, mientras que los aromas, la vista y los sonidos despiertan los sentidos. A lo largo de este paisaje se capturan momentos fugaces. Una abuela que sonríe al recibir sus verduras, un niño que corre a la tienda para comprar caramelos, un grupo de amigos que se detienen en la esquina a charlar. Estas pequeñas interacciones en la obra se encuentran como su esencia, la simplicidad, la ternura y la belleza que yace en la rutina diaria de un entorno familiar. Así, en esta parte, el libro se convierte en un homenaje a la avenida, donde cada día es una celebración de lo simple y de lo hermoso, que resalta cómo la cotidianidad puede ser, en su forma más pura, una obra maestra digna de ser narrada. Para mí, la introducción a la tienda de barrio fue algo que me conectó directamente con el libro, y ahí me refiero a estas cosas que, por simple que parezcan, nos enlazan, son nuestra esencia. Los que son antigüeños acá recordarán, yo recuerdo perfectamente una de las famosas tiendas de barrio. Yo tuve muchas a mi alrededor cuando crecí. No sé si recuerdan la tienda de la amistad, la tienda de la familia de la señora Georgis, que estaba en la esquina de la iglesia de San Pedro, ahí en el tanque de la Unión. Pero había una que cuando yo crecí todavía era una tienda que podríamos llamar antañona. Tengo muy presente la tienda que estaba acá, donde ahora está el Hostal San Vicente, que es la 6ª avenida entre 4ª y 5ª calle, si mal no recuerdo. Ahí usted entraba y estaba el mostrador enorme de madera, con vidrios, y tenía encima un armatoste, le diría yo, de hierro, que tenía sus grandes frascos de golosinas. Ahí me llevó precisamente la historia, a cuando se acerca uno de niño a estas tiendas donde el mostrador llegaba acá, y uno tenía frente a sí los grandes frascos llenos de golosinas, que para un niño, imagínense, ¿verdad? Era pues otro mundo, era un sueño. Yo quiero agradecer, antes que preguntar, esa fotografía, ese recuerdo, esa imagen, porque esa imagen la tengo desde que empecé a leer el libro, y se quedó conmigo y me contagió de esa nostalgia, me contagió un poquito también de melancolía. No voy a decir de la ciudad que era, sino de la ciudad que sigue siendo. Yo le pregunto a usted, doctor, cuando llega acá a la ciudad, ¿usted la viste de su recuerdo nostálgico? ¿O para usted, por muy diferente o nueva que parezca, sigue estando atada sin necesidad de pintarla con sus colores antiguos? Es realmente una mezcla, porque después de revisar el libro ya completo, con los editores, obviamente el texto cambia de sentido, ¿no? Porque el editor revisa y dice esto está incompleto, ¿no? Le falta textografía hasta el rollo de escritura. Cuando yo revisé el texto completo, me doy cuenta que el libro es un niño, ese niño que siempre somos, ese niño que no se nos va. Y por cada momento yo recuerdo una canción de Jean-Paul Serrat sobre los recuerdos, ¿no? Que aparecen cuando uno menos lo llama. Y a lo que tú dices, yo tengo la ciudad mía, aquella de hace 60 años, esa es muy mía. Tal vez nadie la ubica como es, pero es mi ciudad, en mis recuerdos, en mis nostalgias, en mis alegrías. Y la idea es que en el libro cada quien encuentre eso, encuentre su ciudad, encuentre su niño, encuentre su tienda. La tienda enfrente de mi casa era una,
Pero todos teníamos eso que tú dices, ¿no? Esa sensación de que uno entra a un mundo diferente. Y a veces, cuando vengo al antiguo, yo siento que al entrar a una tienda, entro a esas tiendas antiguas. Pero también me sucede en otros lados. Entro a un mercado y pienso en el mercado de la antigua. En mi mercado, de nuevo, que funcionó acá. Es decir, muchos no, es decir, yo entiendo y sé que para muchos este mercado no les dirá nada, pero les dirá, los llevará a otros mercados. Por eso me decidí a publicarlo, porque al leerlo me di cuenta que podía compartir con todos los lectores, muchos, pocos, algunos, eso, la realidad de que siempre, aquel niño que fuimos, siempre esté en nosotros. Y que esos elementos que estuvieron alrededor nuestros, esos objetos que desaparecieron, se fueron, también están adentro de nosotros. Y si el lector logra hacer ese ejercicio que aquí se produjo, pues me voy a sentir realmente satisfecho. Muchas gracias. Y ahí es donde aparece una tienda de variados olores y colores. Es una tienda en donde se encontraban, pero que todavía, pero nos vamos a ir a aquel tiempo, se encontraban desde repuestos para bicicletas, pastelitos, helados de frutas, canarios que se vendían, números de la lotería, sin faltar el famoso chinchibir, ¿verdad? Yo creo que los aquí presentes lo han disfrutado en muchas oportunidades. Y la alfombra que se hacía para la noche del Jueves Santo, que era una de las más bellas de las ciudades. Esa es parte de lo que nos relata el doctor refiriéndose a la tienda. Pero no crean que solo en el libro se nos muestran imágenes externas de la ciudad, lo que veían nosotros. En el libro también se nos narra la vivencia del protagonista. Hay una parte a la que le extraje poquito porque si no se las voy a spoilear. Entonces tienen que leerla. Pero habla sobre algo que compartimos todos, que es la pérdida. Se presenta una narrativa nostálgica que evoca la infancia y la pérdida a través de la historia de un niño que deja una profunda huella en su narrador. A través de descripciones vividas de momentos cotidianos se explora la amistad, la inocencia y el dolor de la ausencia. Una calidez melancólica resalta la fragilidad de la vida y la importancia de los recuerdos. Nos lleva a reflexionar sobre la belleza de las conexiones humanas y el impacto duradero que pueden tener, incluso en la tragedia. La historia de un niño que experimenta tristeza y alegría en su infancia, así como la pérdida, es un punto de inflexión en el desarrollo del infante que provoca profunda tristeza, pena y nostalgia. Se reflexiona sobre la fragilidad de la vida y la importancia de los momentos compartidos. La muerte de un amigo se asocia con la ausencia y el dolor, lo que nos lleva al consuelo de un lugar mejor. Se menciona la importancia de recordar a los que hemos perdido y cómo esos recuerdos pueden seguir vivos en nuestra memoria. Punto a resaltar acá: todos compartimos la pérdida en algún momento, pero a nuestro narrador la pérdida le llega, no voy a decir lejos, pero no es tan íntimo, y aún así pone de frente a un niño que apenas está explorando el entorno, de frente con una de las emociones, creo que más fuertes que nos podemos tocar. Y el proceso de comprensión de lo que yo llamo algo así como la absolutez, si le podemos poner así, una licencia poética, la absolutez de la pérdida, lo absoluto,
lo inacabable de la muerte. Que un niño lo viva, lo dijera frente a nuestros ojos en el libro. ¿Qué dice ese niño ahora? En ese momento fue de verdad un parteaguas para armar tal vez de forma tan melancólica este recuerdo. Es esta pérdida el reflejo de todos los recuerdos que estamos plasmando y esa necesidad de traerlos de regreso. Ese fue uno de los cuentos más difíciles de construir, porque viví durante mucho tiempo, o vivo durante mi vida con esa sensación de pérdida, no pérdida. Un amigo que no era tan amigo, cuando ustedes lo lean, notarán en bajo qué circunstancias nos conocemos. Pero aquí quiero comentarles que realmente la idea no era dejar poner este cuento. La idea estaba alrededor de una pérdida mayor que era o que fue que una familia amiga pierde al padre. Y pues para mi familia y la de ellos fue una cuestión muy dolorosa. Además muere en un incendio, vemos su cadáver hecho un carbón. Eso a mí me impactó enormemente, pero no encontré la manera de poderlo narrar como niño. Realmente es una cosa que me pesa, posiblemente porque después me pesaron muchos más desaparecidos, como amigos, asesinados, etc. Entonces, pero cuando yo pensaba en esta familia, volvía a ese niño que pasó por mi ventana y que muere. La muerte de ese niño, como que, no sé si fue un parteaguas, pero sí puede ser en el texto un cambio de dinámica, porque se está hablando de la alegría, de la infancia, de lo dulce que es ser niño, y de momento enfrentar que eso puede tener un final abrupto. La duda fue dónde ponerlo en el libro. Lo pongo al final, lo pongo en medio, y al final quedó pues, en esa parte, en esa primera parte que es todavía una infancia incapaz de reflexionar y más bien incapaz de ver. Creo, otra cuestión que estoy escribiendo, que realmente lo más difícil es hablar de la muerte. Lo más complejo es poder narrar la desaparición de alguien, sea en ficción o sea simplemente en narración. Yo opté por el estilo de la autoficción biográfica, ¿no? Es decir, los hechos son, las personas son, pero todo lo que está alrededor tiene mucho de ficción. En este caso, por ejemplo, el niño existió, murió casi en esas condiciones, y todo lo demás es un recuerdo que no sé si es recuerdo o es invento, pero está a su alrededor. Pero yo confirmo que realmente escribir de la muerte de alguien y ficcionar alrededor de eso es realmente complejo. Pero también es un punto de inflexión para un texto, además un texto que continúa. Pero bueno, esa es mi sensación. Y era un niño muy atrevido, muy activo, un poquito mayor que nuestro protagonista, y se dedicaba a coleccionar estampas de un álbum que causó sensación en la ciudad en ese tiempo, y por esa razón fue que tuvo un poco de amistad con nuestro protagonista. Era un niño que tenía una bicicleta más grande que él, pero se las ingeniaba para pedalear, y ahí se iba. Era un niño que le faltaban unos dientes también, y su sonrisa franca le quedó grabada para siempre al niño que se mantenía en la ventana. Ese niño que en esa época tenía amarrado un pañuelo de seda de la cabeza para acá, con dos flores de florifundia. Y me imagino que sabrán ustedes de qué enfermedad estaba padeciendo en ese momento. Muy bien, y tiene razón en algo.
narrar la muerte, porque no sé si ustedes han reflexionado que se nos enseña de todo, pero no se nos enseñan los finales, no se nos enseña de la muerte. Voy a salirme un poquito de contexto, pero a las mujeres se nos enseña cómo empezamos el desarrollo, pero cómo terminamos no se nos enseña. O sea, no estamos acostumbrados a tratar los finales con cierta normalidad, con cierta naturalidad. Por eso es importante lo que usted dijo, narrar la muerte de alguien. No voy a decir que al principio de un texto, pero sí cuando estamos agarrando el ritmo, viene esto y ya evoca una nostalgia de la cual no veníamos en el libro, veníamos con una nostalgia de recuerdo, de la infancia, de lo bonito, de lo dulce, de lo cotidiano, y de repente viene esto. Y aquí cambia, como usted dice, un poquito, y nos vamos a otra imagen. Este cambio de imagen el libro lo tiene bastante marcado, y supongo que es porque en la parte de la pérdida nos deja como, sí, con esperanza, porque salimos adelante, pero hay una nostalgia ahí desesperanzadora. Entonces tenemos que llegar a la siembra, al florecimiento y a la cosecha. Y qué mejor que para esta imagen el autor nos coloca la imagen del docente, del maestro. Aparece la figura del maestro, resaltando la importancia de la educación, donde el maestro es un modelo a seguir, lo que sugiere que la educación puede inspirar a jóvenes a soñar con un futuro mejor. Un maestro enseña la importancia de los detalles y el compromiso de ser felices con las pequeñas cosas de la vida. El maestro, con su impacto positivo, puede generar no solo búsqueda de conocimiento, sino también superación personal. En la narración, el maestro es representado como una figura mística, un faro de sabiduría que ilumina el camino hacia la superación personal. A través de una prosa rica de metáforas y simbolismos, el narrador puede ilustrar cómo ese maestro utiliza diversas herramientas, cada una representando una lección fundamental en su vida. Acá, el maestro es un jardinero del alma. Ofrece diferentes semillas a su estudiante, cada una representando habilidades y valores esenciales y esencialmente humanos. Una semilla podría ser la curiosidad, que florece el conocimiento; otra, la compasión, que crece en forma de apoyo mutuo. A medida que este estudiante cuida estas semillas que le son entregadas, descubre que tiene el potencial de cultivar un jardín vibrante, generando no solo frutos para beneficio propio, sino también flores para el mundo que lo rodea. Así, con cada lección, cada herramienta ofrecida, el maestro no solo enseña materias académicas, sino también forja carácter y despierta un espíritu de superación en cada uno de sus alumnos, preparándolos para navegar en la complejidad de la vida con valentía y propósito. Yo quiero contarle un poquito. Yo soy maestra. Entre todas las cosas que curiosamente hago, me dedico a ser maestra. Y para mí fue muy objetivo, muy claro el camino de cómo la pérdida, la ausencia, la desesperanza nos lleva a la imagen del maestro para recobrar la esperanza del futuro, para recobrar para volver a armar esa columna vertebral del sueño, de que nos vuelve a dar permiso para soñar, porque el maestro eso es lo que da, las herramientas para soñar. Entonces para mí fue muy claro por qué en el momento que usted lo lea, no sé si le va a decir usted, ay, venimos de acá y ahora viene la figura del maestro que viene, ¿por qué? Pues en realidad yo siento que, no sé si fue consciente o inconscientemente, que se colocó este texto de la pérdida antes de colocar el texto de la estructuración de la esperanza del maestro. Eso me gustaría saber. Eso lo veo describir y poder explicar. Que cada quien tendrá su propia evolución del material. Realmente yo no lo pienso así.
El maestro, siempre, cuando decidí que iba a hacer un libro, el maestro sí iba a estar. Cuando ustedes, si es que me honran con su lectura, el libro está colmado de mujeres. Es también una sensación que tomé después de leer el texto. El libro son mujeres las que aparecen alrededor de mi vida, aparte de mi madre. Pero el maestro, como que tenía un lugar fundamental en ese proceso de aprender a hacer, y lo dibujé de distintas maneras hasta que llegó a ser lo que aparece ahí. Pero posiblemente sí, inconscientemente. El capítulo termina con esa pérdida y había que empezar con algo más positivo, ¿no? Podía comenzar con otra mujer, de las tantas que inundan el universo del texto, pero como que él, maestro, era como llamado también a ese ser. De nuevo, yo creo que, o espero, que cuando lo lean ustedes puedan también recordar ese maestro, con el que convivieron tal vez no en el aula. Esa persona que tal vez no es maestro, pero que funcionó como maestro. Este señor realmente a mí me enseñó muchas cosas. Desde, por ejemplo, que en mi ciudad no solo había una sola religión. Me enseñó que realmente había responsabilidad, pero también que había alegría, ¿no? Que un hombre soltero puede tener la gran capacidad de amar y de usar la vida como tenía este señor. Espero haber sido fiel a su figura. Por eso en el texto no hay nombres, porque la intención es que cada quien, cuando lo lea, encuentre a otras personas semejantes, diferentes, pero que tienen algunos elementos propios. Este maestro para mí era como fue un parteaguas también, ¿no? Un dejar la ventana y empezar a caminar dentro de la casa. Es también esa necesidad de crecer en los niños, pues crecemos. Y la ilusión es que también ustedes sigan ese proceso de infancia en evolución. Y hay una frase en esa estampa de un maestro especial y dice: el maestro que lo motivó a ser un buen alumno para después ser un buen maestro. Esa frase es muy, muy completa, me gustó mucho. Ya mencionó usted las características del maestro, solo le agrego que era un profesor que se conducía en su bicicleta Raleigh de aquel tiempo. Ahí quiero hacer un comentario. Cuando ya estaba el libro, la primera idea fue poner objetos que hacían referencia a los personajes. En la señora de los tamales era fácil encontrar una imagen y poner una señora de tamales. Y con el profesor pues encontré rápido una bicicleta antigua que se pudiera poner. Pero luego me di cuenta que eso iba a estar colmado de figuras y imágenes. Entonces preferimos con el editor pedir a un fotógrafo que hiciera algunas fotografías y fueran los inicios de cada capítulo. Pero ya enfrentados a la edición, yo no estoy dado a la ficción, ¿no? Es decir, mi pequeña obra es realmente una pequeña obra intelectual, son libros de investigación, secos, repletos de citas a pie de página, etc. Entonces yo quería decir algo más. Y me encontré a un amigo que es acuarelista. Y ahí cayó la idea de que esas fotos fueran traducidas en acuarela. Así que hicimos una ofensa al fotógrafo, ¿no? Porque el fotógrafo hizo unas fotos muy lindas. Pero era necesario dar una sensación también así más de luminosidad. Entonces las acuarelas. Pero como mi editor no es un editor millonario, pues no pudo poner las acuarelas a color. Entonces las acuarelas están en blanco y negro, pero si lo ven al pelo, pues son unas obras de arte. Y al inicio de cada cuento, en cada sección, está el bosquejo. Los acuarelistas antes hacen un bosquejo en blanco y negro a lápiz y luego hacen la acuarela. Entonces
Si se dan cuenta, está al inicio del capítulo, en blanco y negro, la acuarela, y en el inicio de cada capítulo pequeño, los bosquejos. Es una manera también de mezclar el arte, y espero que lo puedan valorar y conocer, ¿no? Dos artistas, tanto el fotógrafo como el acuarelista, que realmente hicieron lo mejor que pudieron para que esto saliera bien. Luisa, una pequeña corrección que sí vale la pena hacer. La señora de los tamales le gustaba la música de Miguel Aceves Mejía. Exacto. Yo había dicho, Sonia López es para otro personaje. Sí. Excelente. Seguimos con los fragmentos del libro. Acá viene una parte que me parece muy interesante, porque capítulo a capítulo, o cuento tras cuento, estábamos centrados en una idea. Había un punto central mezclado entre recuerdos y sentimientos, y en la siguiente parte se van a dar cuenta que es un capítulo un cuento un poco más largo, en este caso sería un capítulo bastante largo, y nos muestra dos imágenes muy interesantes, porque a mí me parece que las dos imágenes están tomadas. Una es una imagen muy aletargada, muy pasiva, y la voy a leer acá que la tengo, y la otra es una imagen eufórica, y vamos a ver si ustedes cuando lean el libro están de acuerdo conmigo. En esta parte del libro se narra la historia de la llegada encantadora de una persona a ocupar un espacio limitado que se convierte en parte de la hermandad familiar. Su llegada trae alegría y sentido de comunidad. La pequeña habitación que ocupa está conectada a la cocina, un lugar lleno de vida y calidez, simbolizando la importancia de la cocina como el corazón del hogar, donde se llevan a cabo actividades cotidianas y se crean lazos afectivos a través de la comida y la convivencia. Quien, a pesar de un final, promovió durante su estancia la unión de quienes compartían su mismo espacio. Luego se vislumbra el viaje nostálgico de un niño que asiste por primera vez a la escuela, donde se descubre la libertad y la independencia en las calles de esta ciudad. A través de la mirada de un niño se explora la transición de un espacio cerrado a un mundo lleno de encuentros y de nuevas experiencias. El arribo de la experiencia de educación formal es un proceso que simboliza la transición de la infancia a una etapa de descubrimiento. ¿Descubrimiento de qué? De la libertad y la independencia, que se menciona y se manifiesta en la capacidad de un niño para explorar las calles de su ciudad por su cuenta. Un cambio significativo respectivo en la vida protegida y cerrada que llevaba en casa. Este nuevo entorno se convierte en un espacio de aprendizaje, donde cada esquina, en cada encuentro con otras personas, contribuyen a su desarrollo personal. A través de esa mirada de un niño se capta la curiosidad y la maravilla que se siente al descubrir un mundo más amplio y diverso. Las calles, antes vistas como un lugar lejano, se transforman en un universo abierto y lleno de colores, sonidos y experiencias que enriquecen la vida. Y en esta parte del niño que sale de la protección, del caserón, yo quisiera que ustedes, si lo vivieron, se vayan conmigo a esos caserones de la antigua, con las grandes pilas. Yo en lo personal crecí en una casa donde había una media pila que era enorme, tenía más o menos 6 metros, y en cada una de sus áreas tenía leones de piedra. La casa era enorme, pero al igual que acá, yo creo que era muy común, los antigüeños teníamos a los niños cerrados, ¿verdad? Salís al balcón de la ventana y ahí, en Semana Santa, desde ahí ves la procesión, y si querés un chupete, desde aquí llamas al chupetero, de aquí no te bajás. Y de repente uno como niño está, me gustaría ir a la tienda. Y mamá, ¿puedo ir yo a la tienda solo? No. Entonces a uno les nace esa curiosidad. A mí me transportó la primera vez que me dijeron, va, anda, pero solo vas a la
tienda y regresaste, desde aquí te miro. Primero uno tiene un terror espantoso y ahí va uno, como que si el suelo estuviera caído. Pero luego ya cuando usted llegó a la esquina o a la tienda y sale de haber hecho su gran expedición, esa imagen de que se abrió el mundo, de que lo puedo todo, esa primera impresión del niño, de lo puedo todo, porque esta es mi área, este es mi barrio, a mí me pareció impresionante. ¿Y por qué digo que salimos nuevos letargados? Porque venimos otra vez, estamos en la casa, estamos contando esa intimidad de la casa, la intimidad del entorno familiar. Es más, la cocina creo que es el área más íntima de la casa. Y de repente ahí nos sucede algo. Hay una separación, otra vez, no voy a spoilear el libro. Y entonces eso marca la salida. Voy a salir. Y poco a poco esa ciudad va creciendo, y con la primera vez que salimos, la segunda, la tercera, la ciudad se va haciendo nuestra. Ya conocemos las piedras porque ya nos doblamos el pie en tal lugar, ya nos pegamos con el balcón en tal lugar. Antigüeño que se respeta se pegó con un balcón. Y regresamos, ay, te dije que tuvieras cuidado. Y después salimos, al balcón no me va a dar porque ahora ya sé que está ahí. Y entonces ese balcón se transforma en nuestro mapa cartografiado de nuestro propio universo. Me pareció fantástica esa parte del libro. Yo quisiera que nos platicaras un poquito si todavía cuando regresa a la ciudad, no sé si se pega todavía con los balcones, pero si cuando regresa a la ciudad siente eso de voy a entrar con esa ansiedad, ese nerviosismo, pero ya cuando llegamos a la casa antañona, o ya cuando llegamos a estas calles que reconocemos, cuando bajamos ahí en la bajada donde está el hermano Pedro, y decimos, ya llegué, ¿se siente igual? Bueno, sí y no. Realmente a mí me da una sensación, especialmente en mi calle. Ustedes posiblemente la distinguen, o si no va a ser la calle de ustedes. El problema de la antigua es que ya no es la misma. Aquellas 20 casas ahora se convirtieron en 100. Y realmente uno olvida esa primera salida. Yo la reconstruí, les voy a contar la anécdota. Yo la pude reconstruir, y posiblemente fue uno de los cuentos que más temprano escribí, porque mis hijos menores, cuando vinimos a Guatemala de regreso, eran muy chicos, vivíamos en la ciudad capital, y por el trabajo de mi esposa estaban hiper protegidos. El bus del colegio nos recogía en la casa, delante iba un carro custodio, atrás iba otro carro custodio, llegaban al colegio y cuando regresaban no podían abrir la puerta del bus si no estaba la señora que los iba a recoger. Bien, cuando mi hijo, el varón, llega a Suecia, yo luego llego que habrá sido un mes o 2 meses después, que digo, bueno, ¿cómo te sentís? ¿Cuál es el cambio? Ay, padre, el problema aquí es que yo no sé qué hacer con tanta libertad. Claro, le habían dado una llave, él podía ir a su casa, él podía ir en el metro, y tenía apenas 9 años. Yo creo que en ese momento cayó mi calle, porque yo la hice a los 6 años. Iba de la mano de mi hermana en el primer día. El segundo día, ya, la calle es tuya. Y esa calle entonces se volvió esa experiencia que trato de narrar ahí, tal vez dividida en distintos momentos, es una experiencia muy fuerte. Yo no sé si pasa con todos nosotros, o tal vez pasó, pero lo olvidamos, porque ya al siguiente día ya es normal. A la semana, ya uno por lo menos yo ya sabía dónde estaba un bar, me tenía que hacer a un lado porque las señoras estaban cantando, donde me tenía que pasar a otro lado porque ahí tiraban agua, ¿no? o pararme en otra porque ahí tocaba la marimba. Pero ese primer día es siempre histórico, y por eso ese cuento tenía que estar ahí, al arranque de un capítulo, porque es la salida de la calle. Y creo que en esta ciudad, no sé si pasa en otras, pero
en estas ciudades eso nos pasaba. Bueno, nos pasaba, ya pintamos canas o nos pintamos las canas. La ciudad era libre, era un espacio en el que los niños nos vivíamos con una autonomía gigantesca. Sí, nos soltaban, vete, vas a la escuela. Y bueno, yo tenía que caminar 7 cuadras, pero había niños que se caminaban 10, 14 cuadras, que iban de un barrio al otro. Yo creo que eso es también ese encanto de esta ciudad. Yo no sé si pase ahora, todo cambia, pero el encanto para mí de esta ciudad, aquella colonia, era eso. La libertad de niños fue algo impresionante. Y tal vez por eso como que callejero. Y callejero en muchos sentidos. Sí, es aprendiendo el camino. La descripción que hace de las casas, de los negocios, de los talleres, es completa. Yo lo volví a vivir después de 55 años. Los señores sastres que están en la puerta del negocio cosiendo, el carpintero, su aspecto serio, dándole órdenes a los muchachos que trabajan, la hojalatería, la herrería, los señores que practican con un armonio, porque después van a la merced a amenizar las misas. No sé si se armonizaban tanto, pero la marimba que practicaba también en las tardes o en las noches, eso era algo que a uno no se le puede olvidar, pero me llamó la atención también. Dice, hay un negocio en donde hay mujeres paradas en la puerta o sentadas en sillas plásticas, y que aunque están cerquita se comunican entre ellas en voz alta y se ríen. Y dice, mujeres con ropas de intensos colores y generalmente de tallas menores a su tamaño. Extraño, ¿verdad? No sé qué quería decir. Y el nombre del negocio es el nombre de una fruta. Sí, ahí, si fuese un cuento para adultos, o había un cuento de adultos, pues se podría haber dicho otra cosa, ¿no? Pero ¿cómo un niño se enfrenta a esos negocios? Un niño no sabe qué es lo que pasa ahí. Y realmente, a ver, el ejercicio que hice fue muy divertido, porque era pensar, bueno, ¿cómo lo vi? ¿Ah? No quiero mentirle al lector, pero también tengo que tratar de imaginar cómo. Y la sensación realmente que recordaba, y esto aquí me pasó una vez cuando iba en la calle, en la carretera de Chimaltenango, que había un conjunto de bares, ¿no? Y ahí me saltó la imagen. Sí, las señoras siempre tienen las ropas de colores vivos y de tallas menores. Entonces tenía que quedar ahí, ¿no? Y aquí hay algo también, una licencia, es decir, no quise identificar con su nombre los lugares, los espacios, a pesar de que esto pues hago un juego con ese tipo de fruta, que es el nombre que tenía ese lugar, ¿no? Sin llamarlo. La idea es invitar al lector a que juegue también con las palabras, ¿no? Y a que juegue también con todas esas experiencias. Pero en esa calle es realmente una lección, y aquí sí hice un poquito de abuso porque hice cierta tipología. Conozco a varios de los hijos que vivieron en esas calles, ya se pintan las caras como yo, y entonces pues me di la licencia de conversar con ellos, ¿no? Para saber realmente qué era lo que pasaba en ese lugar, si realmente era lo que yo imaginaba. Entonces algunos me dijeron, no, mi abuelo no era talabartero, mi abuelo era carpintero, y era tal cosa. Bueno, entonces eso permitió más o menos ser fiel con las características de la calle. Yo no sé si todas las calles de la antigua tenían tantas cosas alineadas, no sé. Realmente cada uno de que haya vivido en Antigua, haya vivido en su parte, dirá, bueno, no, mi calle era casas todas parecidas.
esa calle mía realmente no, y eso sí es cierto, tal vez porque es la última calle de la ciudad, tal vez porque terminaba en el mercado, pero una calle con muchas cosas a la vez, y es también, eso también decirlo, es el homenaje a toda esa gente, porque ese espacio abierto estaba lleno de todo lo que era la antigua: carpinteros, herreros, sastres, señoras vendedoras de frutas, señoras vendedoras de miel, y me creí en la necesidad de mencionarlos, de ponerlos ahí, porque también, sí, las mujeres de adentro de mi casa, que estuvieron unos meses o años, me formaron, me influyeron, toda esa experiencia de lugares y de cosas también fue una experiencia. Y me decía, ¿por qué? Y me tomo esta licencia también. El libro es un libro que quiso ser un homenaje a toda esa gente. Yo creo que se escriben muchas cosas sobre, especialmente en la antigua, de la gente de la alta sociedad. La señora que usaba crinolinas, hay algunas autoras muy buenas que narran muy bien esa clase alta. Yo creí que era necesario hablar de lo otro, del pueblo. Bueno, porque yo soy pueblo, ¿no? Es decir, a veces, cuando es el doctor, no sé si me están confundiendo con un cirujano, ¿no? Pero bueno. Pero en general, esa es la característica de aquella antigua. Éramos pueblo. Convivíamos con los marraneros, con los vendedores de frutas, convivíamos en un espacio que era nuestro propio universo. Y el libro quiere ser eso, un homenaje a eso, a revivirlo, porque posiblemente ya no es esa situación. Más ahora en esta ciudad convertida en tantos negocios, etc., creo que los niños no van a encontrar tantos atractivos, tantas lecciones de momento, ¿no? Y entonces, bueno, de algo sirva, ¿no? Bueno, yo ya estoy por terminar porque también le quiero dar la palabra a ustedes, pero lo que usted está diciendo es una reflexión que yo tuve para finalizar. Y a ver si ahora que usted lo menciona, que el libro deje algo, que transporte también a las nuevas generaciones a ese pueblo que vivimos. Que algunos antigüeños nos ofenden que nos digan pueblo, es que somos ciudad. Pero en realidad no, qué rico es ser un pueblo, porque un pueblo está así, lleno de todo eso, de ser pintoresco, de la diversidad de sus habitantes. Quiero cerrar con una de las últimas anécdotas que del libro me llama poderosamente la atención y con una pequeña reflexión de lo que para mí el libro es. Primero, en los últimos capítulos pues se presenta una serie de relatos que evocan la infancia. Se destacan las interacciones familiares, la rutina laboral de los padres y la formación de amistades en un contexto de simplicidad y alegría. En conjunto, el libro es una reflexión sobre la belleza de la niñez y la conexión emocional que se forma a través de experiencias compartidas. Y aquí viene la anécdota, porque a mí me pareció que también fue una licencia. Se narra la experiencia de un joven que se siente atraído por su profesora y a través de sus recuerdos se describe su ansiedad por ser reconocido por su maestra y se entrelaza eso con su admiración hacia ella. Aquí se reflejan temas de infancia, de admiración, la timidez y el impacto que tienen los educadores, que es una temática recurrente en el libro. Por tanto, para mí el libro, y así le puse acá, es un manual escrito en postrera de experiencia. El libro recuerda la impermanencia de las relaciones humanas y los espacios que habitamos, así como la resiliencia de las personas frente a las adversidades. A medida de que las familias llegan y se van, el caserón se convierte en un testigo silencioso de todas estas historias, recordándonos que todo en la vida está en constante cambio y que cada experiencia
deja una huella en el tejido de la comunidad, de la familia y del alma. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el libro es una oda a la universalidad de los recuerdos, de las emociones y de la experiencia. Yo no sé si el autor va a querer ahondar un poquito en ese platónico admiración por su maestra, pero yo estoy cerrando con esto. El libro me dejó un fantástico sabor de boca, y sí, yo siento que es un legado, pero lo titulé así, la verdad, lo titulé como un manual escrito en posterior a la experiencia, y me lo reafirma usted diciendo lo que acabo de decir. Quiero dejar ese legado, quiero dejar esa estampa, ese recorrido que tal vez las nuevas generaciones no van a vivir, pero que todos nosotros compartimos y que todavía nos hace agüita el corazón, que todavía nos acompaña, que nos emociona, que nos conmueve y por sobre todo que nos une, nos liga. Es la vena que nos une como antigüeños. Yo le quiero agradecer mucho la oportunidad, no solo de compartir con usted, de conocerle, agradecerle la oportunidad de leer este fantástico libro que están vendiendo allá afuera. Por favor, no se lo pierdan, es una maravilla. Y sigo con Héctor, que él tiene otras cosas que agregar ahí, y con usted, si es que quiere ahondar en el enamoramiento de la maestra, y tal vez luego pues pasamos al público, que me imagino que está ávido de platicar con el autor. Gracias. Dice, la estampa es infantil atracción, pero lo que pasa es que el niño ya tiene 9 años, entonces ya ve las cosas bonitas que pasan por su casa, y hay una maestra que aparece y va rodeada de sus alumnos de una escuela pública. Entonces el niño aprovecha para ir atrás admirándola. No se queda fijo en una parte del cuerpo de la maestra, él hace un escándalo completo y piensa en que él quiere platicar con ella, quiere saber cómo se llama. Es la culpable de sus insomnios, según el libro. Entonces se presenta una oportunidad en la escuela en la que ella trabaja. Hay un concurso de poesía, no se recuerda si es por el Día de la Madre o por la Independencia, pero él piensa irse a inscribir porque sabe que esa maestra es la que está inscribiendo, y llega, y ahí está la maestra. Pero ¿qué pasa en ese momento? Cuando la tiene frente a él, temblaba de pies a cabeza y las manos le sudaban. Sí, es realmente una estampa que dudé mucho en presentarla, en incluirla, que no encontraba dónde ponerla, pero al final decidí que podía estar, porque de nuevo un niño que no haya tenido, niña que no haya tenido cierta atracción por un adulto o adulta, pues creo que será una gran mentira. Es ese inicio de la infancia, y este es un caso muy particular, porque en ese momento esta profesora era realmente, eso me vine a enterar décadas después, con jóvenes estudiantes de colegios que la conocieron. Era realmente la mujer más bella de la antigua, eso decían los jóvenes, ¿no? Era una mujer de edad elegante, a pesar de su juventud, a pesar de haber tenido 19 años, 20, ¿no? Pero aquí de nuevo hice ya no cierta antropología, sino cierta investigación, porque con el paso del tiempo fui conociendo gente, pues, jóvenes que habían vivido en esa época, más o menos de la edad de mi hermano, ¿no? Que alguna vez cuando conversábamos con mi hermano, decía, pues sí, parece que sí, claro, ella estaba de otra edad, ¿no? Entonces para él eso no significa, ella no significaba nada, ¿no? Entonces en la historia, es decir, el hecho existe una atracción, una mujer muy bella,
Y mucho de lo que hay aquí de nuevo es autoficción, ¿no? Pero creo que simboliza también ese juego de los niños con el autismo. Esa dificultad que tenemos los adultos de permitir que los niños desarrollen su imaginación. Y los niños la tienen, los niños permanecen en ella. Fui maestro y en el colegio en el que trabajé había un par de profesoras y obviamente eran la desesperación de todos los chiquillos. Entonces dije, no, pues eso no solo pasó conmigo, no soy un arbitrario, sucede, ¿verdad? Entonces, de ahí que decidí, después de pensar, porque el libro lo fui jugando de distintas maneras, de distintas formas. Y de nuevo, digamos que este no es un saludo o un homenaje a los maestros, sino más bien a esos niños que van despertando, a esa manera de despertar. Y también a esa belleza femenina y a los esfuerzos que los chiquillos hacen por estar cerca de esa maestra, ¿no? Esa parte final del libro también tiene un cierre que es el cierre de la casa. La casa, esto es real, nosotros tenemos que abandonar la casa. Y en el abandonar la casa, pues también abandonamos el murmullo del agua. Se acaba el murmullo del agua. Es un final que me costó escribir. Porque ahora ya mayor, adulto más que mayor, me dio mucha más tristeza que la que me dio cuando dejamos la casa. Cuando dejamos la casa, yo era un chiquillo y estaba emocionado para dónde íbamos a llevar la casa. Pero cuando reflexioné, vi, entendí lo fuerte que fue para mi madre dejar esa casa, lo fuerte que fue para mis hermanos y para las personas que se quedaron hasta los últimos meses con nosotros, por causa de la modernidad. Ustedes al leer el libro entenderán que esa modernidad tan necesaria no se expuso. No sé si quieren conversar con nosotros, preguntar, sugerir, decir que no van a comprar el libro porque no sirve. Sí, por favor, si alguien quiere hacer un comentario, platicar con el autor, ya tenemos a alguien.